Shalom, muy buenas noches, muy buen inicio de día. Estamos iniciando este quinto día de la semana, a punto de terminar esta semana ya la cuarta semana del tercer mes, un mes que iniciábamos con una fiesta, la fiesta de Shavuot. Concluimos nuestro conteo, logramos llegar hasta el día 49 y posteriormente avanzar al día 50. Y Yahweh ha sido bueno con nosotros, decíamos en aquella fiesta, y bueno, en casi todas las fiestas nosotros decimos, bendito sea Yahweh que nos ha permitido llegar hasta esta temporada. Y esta temporada nos ha permitido a nosotros vivir, Yahweh nos ha permitido vivir este año de una manera muy diferente, un año en el cual ha habido una pandemia, pero que todos ya estamos enterados, ya no es novedad, ya se ha convertido hasta en parte de nuestra vida esta pandemia que estamos viviendo, y nos hemos ido adaptando a una nueva normalidad. Algunos países ya comenzamos. A pesar de que México, como lo he comentado en otras ocasiones, nunca tuvimos un confinamiento total. Sí había muchas cosas cerradas, hoy ya se han empezado a ir abriendo, pero caemos a otra realidad, a otra normalidad. Más contagios, más medidas de precaución, y esas cosas ya se van haciendo parte de nuestro diario vivir. Hace un mes, hace 4 casi semanas, Yahweh nos dejó dicho algo, ¿se acuerda? Recuerda, ha tenido presente el mensaje del tercer mes. Dice que el conocimiento y la sabiduría de Yahweh estén sobre aquellos que la Ruach levante para recolectar provisión para los tiempos de la angustia. A pesar de que en estos meses hemos vivido angustias, a pesar de que en estos meses hemos padecido dolor, Yahweh nos decía que estos no son los meses de las vacas flacas. Han sido tiempos de vacas gordas, y tenemos que comenzar a recolectar provisión porque realmente vendrán tiempos de vacas flacas. Y no solamente una provisión física, tenemos también que comenzar a recolectar una provisión en la cual nuestro organismo comience a fortalecerse, nuestro organismo comience a adquirir esas defensas necesarias. Por ahí no sé cuántos han leído, y no es por asustar, pero se dice de un nuevo brote de un virus en la India, si no mal recuerdo, el virus algo por el estilo, mucho más mortal que el que tenemos hoy en día. Y vienen tiempos en los cuales nosotros vamos a padecer aún más, pero también Yahweh nos lo está avisando para que desde hoy nosotros comencemos a alimentarnos mejor, a dormir mejor, a actuar mejor, a fortalecernos y a recolectar física, espiritual, mental, en todas las áreas de nuestra vida. ¿Qué paracha nos toca estudiar esta semana? Fíjense que esta semana estamos estudiando la paracha número 13. La paracha 13 tiene por nombre Shemot, y Shemot significa nombres, y la encontramos en el libro que lleva ese nombre. Estamos arrancando un nuevo libro, una nueva parte del Sefer, y se encuentra en Shemot, capítulo Éxodo, se ha conocido como libro de Éxodo 1:1 al 6:1. Este es la paracha de esta semana. Hemos concluido con el libro de Bereshit y damos un nuevo paso hacia el libro de Shemot. Vamos a leer el verso número 1, verso 1:1, para ver qué nos dice esta paracha. Dice: estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Misraim con Jacob. Cada hombre vino con su casa. Y esta paracha, este capítulo 1, comienza a narrarnos todos los hijos de Jacob, que entraron con él, toda su generación. Y también nos habla de la muerte de Joseph. El pueblo, más que la muerte de Joseph, el pueblo de Israel está ahí, es esclavo, se ha levantado un nuevo faraón, el cual no conocía a Joseph. Recordemos que cuando el pueblo de Israel entra a Misraim, entra con privilegios,
entra como un pueblo privilegiado porque Joseph está al mando. Joseph es ese a quien todo el mundo le tiene que pedir permiso y solamente Faraón está por encima de Joseph. Pero hoy se acabaron los privilegios, se acabaron los favores, el ser Israel un pueblo favorecido, y llega otro faraón y le dicen, fíjate que por ahí hay un pueblo y este pueblo realmente pues es muy numeroso. Y yo me imagino que esos sabios que aconsejaban a Faraón sabían de la historia de Abraham, de la historia de Isaac, cuando Abraham, cuando toman a Sara, cuando Faraón toma a Sara, no por quererla tomar, sino porque pues se le dice que es su hermana, y se vienen una serie de plagas y atacan a Faraón. Y entonces ya llega un momento en el que dice, ¿sabes qué? Este pueblo es muy numeroso y se puede levantar en tu contra. Entonces Faraón comienza a poner cargas sobre el pueblo de Israel. Y también todo esto es para que se cumpliera lo que Yahweh ya le había dicho a nuestro padre Abraham. Tu descendencia va a ser esclavo, pero va a salir. Para nosotros lograr una victoria tenemos que estar o vivir una lucha. Sin lucha no hay ninguna victoria. Y para que se cumpliera lo de salir de la esclavitud, teníamos que ser antes esclavos. No podíamos salir de una esclavitud sin antes haber sido esclavos. Y por ahí el capítulo 2, que es el que quiero que vayamos a ver a partir de este momento, vamos a empezar a leer el capítulo número 2 del libro de Shemot. Acompáñeme a leerlo. Dice, un hombre de la casa de Leví fue y tomó por mujer una hija de Leví, la cual concibió y dio a luz un hijo, y viendo que era hermoso, lo escondió 3 meses. Pero no pudiendo ocultarlo más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con pez y betún, y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Creo que muchos de nosotros no sabemos la historia, pero aquellos que no se la sepan o que no la conozcan, como no querían que el pueblo de Israel se siguiera multiplicando para que no se fuera a levantar en contra de Faraón, se dio la orden de matar a todos los niños varones que nacieran. Hay por ahí 2 porteras que tienen la instrucción de matarlos. Al no querer matarlos, entonces la instrucción era que los arrojaran al río a los niños. La esposa de este hombre de la tribu de Leví decide no hacer esto. Si usted lee por ahí el libro de Yashar, viene un poco más ampliamente especificado. Y Miriam, un poco más amplio la explicación. Miriam Yahweh le da una profecía y le dice que su madre y su padre se van a unir porque estaban separados y van a tener un hijo, y ese hijo va a ser el libertador del pueblo de Israel. Entonces, por ello es que Yochebed, la mamá de Moshe, decide no arrojarlo al río, no matarlo, no privarle de la vida a su hijo, sino que esconderlo, y al no poder esconderlo, entonces ponerlo en una arquilla y llevarlo al río. Verso número 4. Y se paró una hermana suya a lo lejos para ver lo que le sucedería. Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal y envió una criada suya a que la tomara. Y como la abrió, vio al niño, y he aquí que el niño lloraba. Y teniendo compasión de él, dijo, de los hijos de los Ibrim, de los hebreos, es este. Entonces la hermana dijo a la hija de Faraón, ¿iré a llamarte a una nodriza de la Sibrot para que te críe este niño? Le pregunta a la hija de Faraón. Y la hija de Faraón respondió, ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, la cual dijo a la hija de Faraón, llévate a este niño y críamelo, y yo lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Y como creció el niño, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo adoptó y le puso por nombre Moshe, porque dijo,
porque de las aguas lo saqué. Vamos a leer hasta este punto. Moshe va a ir al río. Su hermana lo sigue, Miriam. Miriam, por allá más adelante vamos a hablar de ella, que es una persona que juega un papel muy importante dentro de la historia del pueblo de Israel, junto con Aarón y con Moshe. Son 3 hermanos. Y lo sigue y va y se lo lleva, precisamente va y le habla a la mamá de Moshe y es quien lo cría. Entonces, después de 2 años, lo regresa a la hija de Faraón y ella le pone por nombre Moshe. ¿Cómo se llama la paracha en la que estamos? ¿Y cómo se llama este libro el cual estamos empezando a estudiar? Se llama Shemot. Y Shemot significa, ¿cómo dijimos que significa? Significa nombres. Quiero yo hacerle una pregunta. ¿Por qué es tan importante el nombre? ¿O cuál es la importancia del nombre? Fíjese que el Sefer, la Torá, está compuesta por 5 divisiones, 5 libros o 5 partes de un Sefer. Bereshit, que significa en principio. Shemot, que significa nombres. Vaikra, significa y llamó. Bemidbar, en el desierto. Y Devarim, que significa palabras. ¿Cuán importante es el significado de cada una de ellas? Hoy estamos hablando de nombres. ¿Por qué la importancia del nombre? ¿Por qué es tan importante el nombre que nosotros le ponemos, que nosotros llevamos, que nosotros le ponemos a nuestros hijos y nuestros padres nos pusieron a ustedes? El nombre es sumamente importante. En la enseñanza de la semana pasada, concluyendo la parte de Bereshit, nos hablaban del cambio de nombre de Israel, de Jacob a Israel. A nuestro padre Abraham también fue uno de los que tuvo un cambio de nombre. ¿Por qué es tan importante el nombre? Hoy no quiero meterme con el nombre de Yahú, que también es muy, muy importante. Tanto así que dice que juró por su nombre o que vamos a jurar nosotros por su nombre. Solo lo quiero manejar como un ejemplo. ¿Por qué el nombre de Yahú? ¿Por qué el nombre de nosotros es tan importante? Fíjese que una de las cosas o una de las razones por las cuales nuestro nombre es importante es porque representa nuestra identidad. El nombre representa una identidad. El nombre dice algo de alguien. ¿Se acuerda cuando se le pone el nombre a Jacob? ¿Qué significa Jacob? Vamos a verlo en el nombre de Jacob. Esta importancia o esta representación de su identidad. Jacob significa el que toma por el talón. Cuando nacen Jacob y Esab, dice que Jacob venía tomado del talón de Esab. Entonces, por eso fue su nombre. Jacob, mientras se llamaba Jacob, era un hombre inseguro. ¿Por qué le digo que era un hombre inseguro? Porque si Yahú a su madre ya le había dicho que él era el primogénito, él no tenía que hacer nada. Él no tenía la seguridad de quién era, no tenía la seguridad de la bendición que iba a tener sobre él, por lo tanto tuvo que ir a buscarla. Era una persona chantajista. Jacob era chantajista. Recuerdo por ahí cuando le dice a Yahú: si tú me bendices y me llevas hasta el lugar en el que voy y me haces regresar a la casa de mi padre, entonces tú vas a hacerme Elohim y yo te voy a dar el diezmo. Entonces era un hombre chantajista. Pero sabe que Jacob también habitaba en tiendas y era un hombre que era amado por su madre. Jacob, mientras se llamó Jacob, tuvo una cierta identidad. Así como el día de hoy nuestro nombre representa una identidad o nosotros tenemos una identidad por nuestro nombre. Cuando se le cambió el nombre a Israel, fíjese que Israel lo obtuvo por luchar con Elohim y vencerlo. Israel era un hombre cauteloso. Era un hombre cauteloso, tan es así que cuando su hermano Esab viene contra él, él comienza a mandar a su familia, o empieza a le mandar regalos y luego divide su campamento. Seguía siendo un hombre temeroso.
Israel, era un hombre que tenía temor y por eso no manda a Benjamín. Y mostraba preferencias, a pesar de que ya su nombre había sido cambiado, de que tenía una identidad diferente, él seguía teniendo preferencias por sus hijos. Mostró preferencia por Joseph y mostró preferencia por Benjamín. Otra de las cosas por las cuales nuestros nombres o nuestro nombre es importante es porque nuestro nombre nos dice. Mi nombre habla de quién soy yo. Le aseguro que si a usted le dicen mi nombre, sabe quién soy. Nosotros, las personas nos conocen por nuestro nombre. Nos conocen, si yo digo el rabino Jacob, usted sabe a quién me estoy refiriendo. Si digo la hermana Susi, usted sabe a quién me estoy refiriendo. ¿Por qué? Porque su nombre la distingue. Si yo le hablo de David y no el de la Keilah, el rey David, usted sabe de quién le estoy hablando. Si le digo Shlomo, sabe de quién le estoy hablando. Si le digo Yahoshua, sabe que fue aquel que derribó los muros o el que dirigió al pueblo de Israel cuando se derribaron los muros. Si le digo Yitzhak, sabe quién es Yitzhak. Yitzhak es la promesa, el cumplimiento de la promesa que Yahú le hizo a nuestro padre Abraham. Nuestros nombres nos distinguen. A mí nunca me dicen hermana Susi, salvo que sea por error, pero normalmente no me dicen hermana Susi, ni me dicen tampoco hermana Lisne, ni me dicen, mucho menos me dicen rabino Jacob. A mí me llaman por mi nombre. Nuestros nombres también capturan nuestra esencia. La esencia de lo que nosotros somos está representada en nuestro nombre. Acompáñenme a leer Bereshit capítulo 17, verso número 5. No se llamará más tu nombre Abraham, sino será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de Goim. La esencia de Abraham estaba y por eso tenían que cambiarle el nombre. Por eso él ya no podía seguirse llamando Abraham, sino Abraham se tenía que llamar, porque en ese nombre estaba la esencia de lo que él iba a hacer a partir de ese momento en adelante. Nuestros nombres son la llave de nuestra alma. ¿Cómo así que son la llave de nuestra alma? Pues sí. Fíjese que usted sabe o sabemos cómo se dice alma en hebreo. Alma se dice neshama. Así se dice alma en hebreo. Y neshama, vamos a volverlo ahí, vamos a regresar ahí. Neshama está compuesto, esas letras hebreas que está viendo usted ahí, se las voy a decir, recordemos que el hebreo se lee de derecha a izquierda. Está una nun, una shin, una mem y una hei. Así se escribe neshama. ¿Y cómo se escribe nombre? ¿Sabe que el nombre de la parashá es Shemot? Y Shemot significa nombres. Es el plural de la palabra nombre. Aquí en la palabra Neshama encontramos la palabra Shem. Shem es el singular. Shem es nombre, Shemot es nombres. Y cuando yo veo cómo se escribe, me doy cuenta que nombre se escribe con una shin y una mem sofit. Esa letrita que vea usted ahí como si fuera una O con un palito, es la misma letra que la letra que está arriba, solamente que la mem sofit se escribe al final. Entonces es exactamente la misma letra. Es el centro, nuestro nombre es el centro de la palabra alma. Nuestro nombre es eso que tiene la llave para descubrir nuestra alma. Es la llave que nos permite conocer nuestra alma. Que a su papá le gustó, que a su mamá le gustó, que resulta que a mí no me lo puso mi mamá ni mi papá, mi nombre me lo puso mi abuelita. No es casualidad.
desde antes de la fundación del mundo, Yahuwah había dejado escrito su nombre y el mío en una lista, en un libro, había dejado escrito ese nombre, y dentro de ese nombre había una identidad, había algo que nos iba a distinguir del resto de los demás. Pueden decir que yo me parezco a alguien, sobre todo a mis papás, sobre todo a mis hermanos, y no solamente en cuanto a ser físicamente similares, también nos parecemos en actitudes, en el tono de la voz, nos parecemos en la forma de que comemos, pero no solamente no solo nosotros podemos parecernos a alguien, mas no somos iguales a nadie. Aún a las gentes que no conocemos, puede decir a alguien, te pareces a tal o cual persona, pero nosotros somos únicos. Hay algo que nos distingue. Nuestro nombre capta nuestra esencia, es la llave de nuestra alma. Pero ¿sabe también algo? Nuestro nombre cuenta nuestra historia. ¿Cómo así que nuestro nombre cuenta nuestra historia? Pues sí. Nuestro nombre, dentro de nuestro nombre hay una historia escrita. El año pasado yo hablaba de los diferentes nombres que se le habían puesto a Moshe y quiero que hoy los vamos a volver a repetir. Moshe, según el libro de Yashar, no solamente tuvo un nombre, tuvo varios nombres. Varios de las personas que lo rodeaban le pusieron un nombre a Moshe. Y vamos a ver cómo se relaciona eso con nosotros y con nuestra historia de hoy y cómo el nombre de Moshe los nombres de Moshe nos van a contar una historia. Fíjense que aquí tenemos a Moshe y Moshe tuvo varios nombres. Acompáñenme a leer el libro de Yashar del capítulo 68, verso 24 al verso 31. Dice: y al final de 2 años, cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, el cual fue para ella como un hijo, y ella llamó su nombre Moshe, porque ella dijo, yo lo saqué a él del agua. ¿Recuerda que este verso fue lo último que leímos de la parashá? Bueno, la hija de Faraón le llamó Moshe. ¿Por qué? Porque dijo, yo lo saqué del agua. Moshe fue una persona que fue sacado del agua. El agua o la Torá está representada por el agua. El agua representa a la Torá. Y la historia de Moshe fue sacado del pueblo de Israel. Ese pueblo que conocía la Torá, o si bien no los mandamientos como nosotros los conocemos hoy, ellos conocían algo, conocían parte del Shabbat, conocían no como un mandamiento dado al pueblo de Israel, pero sí sabían de la historia de Abraham, sí conocían de la Eloa de Israel, y es sacado de las aguas, es sacado de ese lugar para ser llevado ¿a dónde? A Mitzrayim. Recuerda que nos hablaron que podemos descender a Mitzrayim, o si descendemos a Mitzrayim no necesariamente significa algo malo. Bueno, Moshe, su historia cuenta que es sacado de las aguas del pueblo de Israel y es llevado a Mitzrayim. Su nombre no lo está diciendo. Verso 25 dice, y Abraham su padre llamó su nombre Jabar, porque él dijo, fue por él que se juntó con su esposa a quien había despedido. Resulta que, como le decía, al haber una orden de matar a los niños varones, el padre de Abraham no quería nada con su esposa para no tener la posibilidad de embarazarla y la había despedido. A raíz de la profecía que le da Yahuwah a Miriam, entonces él vuelve a tomar a su esposa y conciben a Moshe. Y le ponen por nombre Jabar, una unión, una unidad, vuelve a haber unidad entre el padre y la madre de Moshe. Cuando yo comenzaba a analizar todos estos nombres,
yo creo que a ninguno de nosotros nos han puesto un nombre y nos lo quitan y nos ponen, o por ahí le ponen un nombre, mi abuelita me puso uno, mi papá me puso uno, mi mamá me puso otro, mis hermanos me pusieron. A ninguno de nosotros nos ha pasado lo mismo. He sabido de gente que tiene 3 nombres, yo tengo 2 nombres. Uno me lo puso mi mamá, uno me lo puso mi papá. Pero tanto como 4, 5, 6, 7 y vamos a ver por aquí cuántos nombres se le pusieron a Moshe. Creo, no he conocido a nadie que los tenga. Sin embargo, a lo largo de nuestra vida, si no tenemos un cambio de nombre, si nuestro nombre o nosotros tenemos ciertas características que exteriorizamos ante los demás. Lo primero que le pasó a Moshe fue que fue sacado de las aguas. Después trajo una unión. ¿Cuál fue la tercera característica o el tercer característica sí que tenía Moshe cuando estaba con otro nombre diferente? Dice, y Yochebed, su mamá, llamó a su nombre Yekutel porque ella dijo, yo he esperado por él en el Todopoderoso y lo restauró a mí. Yekutel, espera y restaurar. Esperar y restaurar. En cada momento de nuestra vida, a nosotros nos sucede algo. Somos algo para alguien y cumplimos una función específica. Quizá cuando nacemos traemos alegría a nuestra casa. Cuando nosotros vamos creciendo, no sé si a usted le ha pasado que alguien le diga que fue de ejemplo para él en algún aspecto de su vida, que alguien le diga gracias a esto que tú hiciste o gracias a ser de tal manera que eres, me has llevado a aprender esto otro. Gracias a un solo acto a veces que hacemos, marcamos la vida de alguien más. Moshe está viniendo a marcar la vida de la hija de Faraón, la vida de su padre, la vida de su madre, la vida de quien más llegó a marcar Moshe. Vamos a leer el verso 27. Y Miriam, su hermana, lo llamó Yered, porque ella descendió tras él al río para ver cuál sería su fin. Entonces Yered descendió. Fíjese, Miriam desciende al río. Desciende al río. El solo nacimiento de Moshe vino a provocar tantas cosas en estas personas, en las personas que estaban a su alrededor. Y yo estoy segura de que mi vida y la vida de usted han marcado la diferencia o han marcado algo en las personas con las cuales hemos tenido contacto. Hace un par de años me quedé impresionada porque una prima a la que yo quiero mucho y con la que de niña fuimos muy unidas, yo soy mayor que ella, un día estando en una reunión y sin absolutamente nada que tuviera que ver con ello, me dice, Yadi, tú eras mi ejemplo a seguir. Yo quería ser como tú. Y me quedé impactada porque nunca pensé que hubiera sido de esa forma, que yo fuera un ejemplo para ella o que ella quisiera ser como yo. Y me decía ella, o sea, yo había marcado su vida por cosas que yo hacía porque ella las quería hacer como yo las hacía. La vida de cuánta gente hemos marcado, si no es que quieran ser como nosotros, la vida de cuántas personas nosotros hemos, con una actitud, con un servicio, con una respuesta, hemos marcado su vida y hemos sido aquellos que los sacamos del agua, hemos sido los que los llevan a una unión, hemos sido quienes los hacen esperar o hemos provocado una restauración en ellos. En Aarón, ¿qué provocó Moshe en Aarón? Vamos a leer el verso 28, dice, y Aarón su hermano llamó su nombre Abi Sanú, diciendo, mi padre dejó a mi madre y regresó a ella por causa de él. Abi Sanú, un regreso. ¿En cuántas personas o para cuántas personas hemos marcado su vida porque ha habido un regreso? Como le digo, en nuestros nombres
en nuestro nombre. Quizá no tenemos tantos nombres como Moshe, quizá Yahú ni siquiera nos ha cambiado el nombre como lo hizo con Abraham, como lo hizo con Jacob. O no hemos tenido, o no nos han cambiado el nombre como lo hicieron con Joseph. A Joseph le cambiaron el nombre cuando entra a Misraim. No nos lo han cambiado. Pero nosotros, ese nombre, esa esencia que pusieron en nuestro nombre y que está en nosotros, ha sido el reflejo de algo y ha provocado algo en los demás. Y que el padre de Amram, o sea, el abuelo de Moshe, llamó su nombre Abigdol, porque por causa de él, el Todopoderoso reparó la brecha de la casa de Jacob, para que ellos no tuvieran que echar al río a sus hijos varones. Moshe se llamó Abigdor, porque reparó la brecha. ¿Qué brechas hemos nosotros reparado? ¿Qué características o qué cualidades, qué defectos? Porque también tenemos defectos implícitos en nuestro nombre y que han venido a provocar que nosotros sirvamos de ejemplo, sirvamos de reparadores de brecha, sirvamos de restauradores, provoquemos el retorno de alguien. Verso número 30. Y la nodriza lo llamó Abisojó, diciendo, en su tabernáculo estuvo escondido por 3 meses por causa de los hijos de Ham. Abisojó, al esconder. ¿Se ha tenido usted que esconder de alguien? Nos hemos tenido algunos de nosotros que esconder de alguien porque es necesario estar ocultos, no porque sea malo, sino porque hemos tenido que estar ocultos hasta que llegue el momento de salir. Fíjese, cuando Moshe va a ir a casa de Faraón, yo creo que durante el tiempo que lo tuvieron ahí, quizá no se imaginaban que iba a ser ese que iba a desencadenar tantas plagas. Veía por ahí un post hace unos días y este post decía que Faraón, venía un faraón ahí dibujado y decía, Faraón viéndonos como nosotros por una plaga ya estamos desesperados. Cuando Faraón fueron 10 plagas las que lo dañaron. Nosotros con una ya estamos que ya no podemos. Yo creo que nunca se imaginaron que Moshe estuvo escondido no solamente 3 meses, sino que estuvo oculto, viviendo en casa de Faraón. Vivió en casa de Faraón, conoció a Faraón, conoció al hijo de Faraón, sabía cómo se movía todo allá adentro. Yahú le permitió descender a Misraim para sacar algo bueno. No es precisamente malo el que nosotros descendamos, o no tiene que ser malo el descender a Misraim, el ser sacados de las aguas, cuando Yahú tiene un propósito para ello. Cada paso que nosotros damos en nuestra vida ha estado escrito. Estaba escrito desde antes de la fundación del mundo. Y Yahú lo dejó así con un propósito. Porque si yo no estuviera hablando aquí, no se hubiera cumplido el propósito de que usted me estuviera escuchando. Porque si usted no estuviera escuchando, quizá Yahú no me hubiera puesto a mí a hablar aquí. Todos y cada uno de nosotros tenemos un propósito que cumplir. Acompáñame a leer el último verso. Dice, y todo Israel llamó su nombre Shemaía, hijo de Natanael, porque ellos dijeron, en sus días el Todopoderoso ha oído sus clamores y los ha rescatado de sus opresores. Shemaía, escuchar. Yahú escuchó en sus días, por eso así lo llamó Israel. ¿Cómo nos llamarán a nosotros los que están a nuestro alrededor? Si yo a alguien le preguntara ahorita y le hablara y le dijera, si le hablara y le dijera al papá de la hermana Allison, al papá de la hermana
de la hermana Yami, al papá de la hermana Nicole, al papá de la hermana, o al papá de los hermanos de Venezuela. Si yo les hablara y les dijera qué adjetivo nos darían o qué nos describiría, cuál sería el nombre sin ser un nombre como los conocemos, con el cual nos describirían a nosotros hoy o con el cual lo describiría a usted. Si yo le preguntara a mis papás, si yo le preguntara a mi mamá, a mi hermano, a mi tía, a mi abuelita, bueno, mis abuelitos ya no viven, ¿cómo me describirían o qué adjetivo me pondrían? ¿Cuál dirían? Si les tocara a ellos describirme, ¿qué dirían de mí? ¿Qué dirían de mí mis hijos? ¿Qué dirían de mí mi esposo? ¿Qué diría de mí mi padre, mi madre? Pregúntese usted, ¿qué dirían de mí mi esposa? Quizá haya una esposa que califique a su esposo como el hombre más bueno del mundo. O que diga la persona que sabe escuchar. Que diga la persona, si yo le dijera cómo califico yo a mi hermano, por ejemplo, yo a uno de mis hermanos lo pudiera calificar como protector. Tengo uno de mis hermanos que es sumamente protector con nosotros. Lo pudiera calificar como protector. ¿Cómo lo calificarían a usted o cómo lo describirían a usted? Una persona muy protectora. O lo podrían calificar como enojón. Lo podrían calificar como chismoso. Imagínense, cuando hablábamos de Joseph, ¿cómo calificó? ¿Qué dirían de Joseph sus hermanos? Ay, ahí viene el chismoso. Ahí viene el que le lleva todos los chismes a mi papá. ¿Cómo lo calificaba Jacob? Aquel que yo podía mandar y me iba a traer la información que yo necesitaba para saber cómo se estaban portando el resto de mis hijos. ¿Cómo lo calificó a Joseph la esposa de Potifar? ¡Ay, un hombre sumamente guapo! ¿Cómo lo calificó los que estaban alrededor de Faraón? Un hombre muy sabio. ¿Cómo lo calificó el copero? El que se le cumplen los sueños. ¿Cómo nos califican el día de hoy a nosotros? ¿Qué dice de nosotros la gente que está a nuestro alrededor? Puede ser que la gente que está a nuestro alrededor diga, es chismosa. Puede ser que diga, es una gran amiga. Puede ser que diga, es una persona que sabe escuchar. Puede ser que digan, es una persona muy servicial. Puede ser que digan, es una persona muy egoísta. Puede ser que digan, es una persona que tiene muchos complejos. Puede ser que digan, es una persona... ¿Qué van a decir? Hermana Yami, ¿cómo me describiría usted a Elsa? ¿Cómo me describiría usted a Nicole? Nicole, Elsa, ¿qué pueden decir de su mamá? Yo he visto por ahí unos posts que dicen que es la mejor mamá del mundo. ¿Cómo la describirían? Aquellos que nos conocen, ¿cómo nos describen? Nuestros amigos, hermanos, familiares, ¿qué dicen de nosotros? ¿Qué esperaban y que no cumplimos? Todo esto fueron cosas, todas estas cosas que están aquí, nosotros somos llamados a cumplir con un propósito. Moshe fue llamado a salir de las aguas, a provocar la unión, a esperar y restaurar. En su hermana provocó descender, a traer un regreso, a reparar la brecha. Aunque estuvo escondido, Yahú escuchó el clamor de los hijos de Israel y lo trajo a él con un propósito. Pareciera que estas tres cosas que usted está viendo entre cuadros son cosas negativas. Salir de las aguas, si lo vemos a la luz de la Torá, el agua de la Torá, es malo salir de las aguas. Sin embargo, eso tuvo un propósito. Alguien descendió. ¿Es malo descender? Trajo un propósito. ¿Es malo escondernos? Ese estar escondido también trajo en nuestra vida o en la vida de Moshe un propósito. Cada una de las cosas que nosotros hacemos trae a nuestra vida un propósito ya sea para nosotros o para alguien más.
A veces el chisme que yo dé trae un propósito para usted. A veces el chisme que usted da acerca de mí trae un propósito para mi vida. Si Joseph nunca hubiera sido chismoso, nunca sus hermanos los hubieran vendido, nunca hubiera ido a dar a Misraim, nunca hubiese Israel descendido a Misraim, nunca hubiesen sido esclavos, nunca hubiesen salido, nunca, quizá ni siquiera existiríamos usted y yo aquí. Con una sola acción de llevar chisme de alguien, se altera todo. No sé si usted vio por ahí la película de Volver al Futuro. En esta película era un personaje, aquellos que no la conocen, era una persona un científico que hacía un carro y con un amigo de él viajaban al pasado, regresaban al futuro, fueron varias partes, iban al futuro, regresaban a la época actual. Y este muchacho por ahí dice, ay, mi papá es empleado de uno que había sido su compañero en la escuela y él hace las cosas para que en un momento el papá golpee al otro, entonces cuando regresa está todo alterado, ya ellos no viven en la misma casa, él tiene dinero. Una sola acción provoca un cambio radical en la vida. Esa es una película, eso no sucede, Yahoo ya lo tiene todo escrito, pero escribió todo para que se fueran cumpliendo cada una de las cosas que él ya tenía escritas. Quiero que me acompañe a leer, vamos a terminar, quiero que me acompañe a leer Romilla 8:28, dice, y sabemos que a los que aman a Elohim todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, a pesar de salir de las aguas, a pesar de que alguien diga de nosotros que salimos de las aguas, a pesar de que para alguien o alguien diga de nosotros que descendimos, a pesar de que alguien diga de nosotros que estuvimos escondidos, a pesar de que alguien pueda vernos como chismosos, a pesar de que alguien pueda decir de nosotros que somos unas excelentes personas cuando no lo somos, cuando todos y cada uno de nosotros tenemos cosas buenas, tenemos cosas malas. Yahoo al final de cuentas las está utilizando para formar a los que están a mi alrededor y para formarme a mí misma. La importancia de nuestros nombres, sumamente importantes en nuestra vida. La esencia que hay en nosotros. No por las letras que contengan nuestro nombre, sino por esa esencia que Yahoo está poniendo dentro de mi vida. Por eso que yo represento con mi nombre. Y no solo mi nombre literal. Yo soy única. Y esa esencia que Yahoo puso en mí es única. Nadie más la tiene. Porque fui llamado. Porque Yahoo tiene un propósito en mí. Y porque haga lo que haga y deje de hacer lo que deje de hacer, Yahoo va a cumplir su propósito en mi vida. Estamos en la Parashat Shemot, en el libro de Shemot, y estamos en el tercer mes, los últimos días del tercer mes. Que el conocimiento y la sabiduría de Yahoo estén sobre aquellos que la Ruach levante para recolectar provisión para los tiempos de la angustia. Que Yahoo nos bendiga, que Yahoo nos guarde, que Yahoo haga resplandecer su rostro sobre nosotros, que Él se incline favorablemente hacia nosotros, pero sobre todas las cosas, que Yahoo nos dé mucho shalom. Shalom, shalom, bendiciones y muy buenas noches.